Dios les bendiga, amados hermanos. Gusto de saludarles a esta hora de la noche. Gusto de tenerlos aquí en la sala de esta institución teológica eclesiástica internacional bilingüe. Espero que se encuentren bien. Dios le bendiga. Amén, hermana Lucy, Dios la bendiga grandemente. Hermano Sebastián, también Dios lo bendiga grandemente. Sí, hermano Hugo, coordinador, que el Señor le bendiga grandemente. Bien, mis amados hermanos. Amén, mi hermano Sebastián, Dios lo bendiga. Amén. Vamos a orar para entrar en materia y poder así mirar la quinta dispensación que nos lleva a la sexta, que es la dispensación de la gracia. Vamos a orar. Soberano Padre, honramos y alabamos tu santo nombre, glorificamos tu grandeza. Te damos a ti todo el honor, toda la gloria. Gracias por este día que tú nos concedes, por tu misericordia en Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados, nuestra falta que hayamos cometido delante de ti. Y ayúdanos cada día, Señor, vivir santamente para tu gloria, para tu alabanza. Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento en esta noche, que podamos disfrutar de esta clase en el nombre de Cristo Jesús y avanzar en el camino del aprendizaje de nuestro intelecto, sea formado, capacitado, Señor, para así presentar un mejor evangelio y poder proyectar Señor, la parte doctrinal, aquellos que demandan razón de la esperanza que hay en nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias te damos, estamos en tus manos y bendice esta institución y al pastor Hugo Camejo, coordinador de esta institución, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a compartir la diapositiva y entramos a esta clase. Bien, la institución teológica eclesiástica internacional bilingüe. Tenemos la quinta clase, ¿sí? Con el profesor Eber Aleán, mi persona, en las dispensaciones, y vamos a mirar esta área importante en la quinta dispensación, que es la dispensación legal. Vamos a mirar en esta dispensación legal, vamos a hacer en la quinta dispensación, estamos abarcando año 1491 o año 1526 antes de Cristo. ¿Sí? Estamos en ese aproximado, 1491 al año 1526 antes de Cristo aproximadamente. Tenemos acá que el nombre de la dispensación se llama Edad Israelita. La palabra clave en esta dispensación viene siendo la ley o la Torá. ¿Sí? La instrucción de la enseñanza de los mandamientos dados por Dios. El pacto vigente, ¿sí? Un pacto mosaico, condicional, violado. En este caso, tenemos acá, en este pacto, que es un pacto muy importante. También el pacto davídico, que es incondicional, cuando Dios hace un pacto con David de concederle el trono, su hijo, de sus hijos, que iba a ser prácticamente humano y divino, hablando del Señor Jesucristo, tomaría el trono, ese trono sería en el milenio, y eso es un pacto que Dios hizo, la casa de David. En este también tenemos la señal del pacto, que es el sabá, y la circuncisión. Vamos a recordar algo importante. Ustedes recuerdan que la dispensación del Edén, edénica, la señal del pacto es no comer del árbol. La señal del pacto, de la dispensación de la conciencia, es Génesis 3:15, el sacrificio que se hizo de sangre. Génesis 3:15 es la señal del pacto. En el pacto que hizo Dios con Noé, ¿sí?
estamos hablando de esa dispensación de gobierno humano, es el arco iris, es la señal del pacto. La señal del pacto entre la dispensación de la promesa, que es la cuarta, es precisamente la circuncisión. Y ahora en la quinta dispensación tenemos la señal del pacto, tanto la circuncisión como el sabá, el día de reposo. Vamos a leerlo en Éxodo capítulo 31, verso 12 y el verso 17. Verso 12, verso 13, ¿sí? Y el verso 17. Dice así: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposos. Dice: porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, dice el verso 14. Ahora el verso 17. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Óigame bien, la señal del sabá y la circuncisión es una señal también para ser parte de la nación judía y tener como padre a Abraham. En este caso también la señal de la dispensación de la ley se adjudica o se añade el sabá, el día, el séptimo día. Y es señal de un pacto para los hijos de Israel, entre Dios y los hijos de Israel. Listo. Ahora, con eso quiero decirle que el pueblo gentil no está obligado a guardar ni la circuncisión ni el sabá. Si algunos le suministran una circuncisión médicamente por salud, es una parte. No tiene nada que ver con asunto de salvación ni nada, ni es obligatorio. Es por salud, bien. Pero en el caso del pueblo de Israel es obligatorio, es ley, ¿sí? Y es pacto, es otro punto de vista. Y el sabá es un pacto para el pueblo de Israel y el Señor. Vamos a mirar la carta a los Colosenses en el capítulo 2, verso 14. Capítulo 2, verso 14, en esa carta vamos a mirar algo que en el nuevo pacto, el apóstol Pablo, maestro a los gentiles, él nos aclara un punto importante con respecto a las ceremonias, al asunto de los ritos, de las fiestas y todo eso. Entonces dice el verso 14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Verso 16. Por tanto, nadie os juzgue o nadie nos reclame en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiestas, lunas nuevas o días de reposo. Nadie nos juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo de Cristo. Así que nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ok, entonces aquí tenemos que ya el sábado, el día de reposo, no está condicionado para el nuevo pacto en Cristo Jesús, que es un pacto que Dios establece, ¿sí?, en el Nuevo Testamento, porque el pacto, la señal del pacto del Nuevo Testamento es la Santa Cena, ¿sí? Es diferente a la señal del pacto del legal, que es la circuncisión y el sabbat. Entonces, para que tengamos pendiente eso. Entonces, hay dominaciones que ubican que las personas, ¿sí?, deben guardar el sabbat. No está obligado, no está obligado. El único día que la iglesia se reunía para participar y conservar
conservar un día conmemorativo. Es el primer día de la semana, que ya lo estamos mirando desde Éxodo. El pueblo sale el primer día de la semana y llega al monte Sinaí el primer día de la semana, y ni siquiera es el sábado, sino el primer día de la semana. Y vemos en Levítico, en el capítulo 23, vemos que el primer día de la semana también era llamado Santa Convocación. O sea que Dios estaba ya desde el Antiguo Testamento conservando un día para el nuevo pacto. Y es el día que con Hebreos 4 nos dice que Dios establece un nuevo día. ¿Sí? Un nuevo día. Hebreos 4. Y estamos hablando de un nuevo día, de una nueva alianza, de un nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces tenemos allí para que tengamos en cuenta todo eso. Entonces el Sabbat es un pacto, es el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel, y que no está obligado ningún gentil ni circuncidarse ni guardar el Sabbat, ningún gentil. Entonces, de hecho, entonces tenemos el primer día de la semana. Bueno, algunos le llaman domingo. Bueno, la Biblia le llama primer día de la semana. El calendario romano le llama domingo. Listo, le llama domingo. Y el hecho que le llame domingo, pues algunos le dicen, no, porque guardamos el primer día de la semana. Entonces, ese primer día de la semana que se ubica, entonces lo ubican por el calendario romano que llama domingo, que es el día de la bestia. Yo sé que es el primer día de la semana, hacemos conmemoración porque Cristo resucitó el primer día de la semana, se apareció a los discípulos cada 8 días, o sea, cada primer día de la semana. En Hechos 20, el pueblo se reunía el primer día de la semana para partir el pan, o sea, hacer la Santa Cena y reunirse para escuchar la palabra y estar en confraternidad. Todo esto es importante entenderlo. Ahora, también el primer día de la semana se le llamó el Día del Señor. Apocalipsis capítulo 1, el Día del Señor. Listo. Entonces tenemos que es muy diferente la señal del pacto de la dispensación legal a la señal del pacto del nuevo pacto que nosotros estamos hoy regidos bajo ese pacto de gracia. Bien, el contenido bíblico que abarca esta dispensación es desde Éxodo capítulo 13 hasta el capítulo 27 de San Mateo. ¿Por qué el capítulo 27 de San Mateo? Bueno, porque San Mateo 27 registra la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso se ubica hasta San Mateo 27, porque registra la muerte de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Ahí termina la ley y termina de abolirse totalmente. Bueno, en esto es un punto que hay que explicarlo y ahorita lo vamos a entender. No es que la ley terminó totalmente. Hay parte de la ley fue reformada y hoy tenemos lo que Santiago, el medio hermano del Señor, en el Nuevo Testamento él escribe, tenemos la ley de la libertad. ¿Sí? Tenemos la ley de la libertad. Entonces, en ese punto estamos según la ley de Cristo, la ley de la libertad, que ya no es circuncisión, no es por obra, ¿sí? La salvación se recibe por la gracia. Y luego, entonces, tenemos algunos moveres que se llaman frutos de acciones de fe, entonces, que son importantes de irlo mostrando mientras caminamos en la vida del Señor. Bien, hablando entonces, esto abarcaría el bosquejo, abarcaría el libro de Éxodo, estamos hablando hasta Mateo 27. El bosquejo abarcaría el cruce del Mar Rojo, llegada al Sinaí, llegaron al Sinaí a los 3 meses, la peregrinación en el desierto, esto nos va a hablar en el libro de Números, nos va a hablar la peregrinación en el desierto, la muerte de Moisés, nos lo va a hablar en Deuteronomio, la parte final, la conquista de Canaán por Josué, que se llamaba Oseas, y cuando fue a ver a la tierra de Canaán, a espiar la tierra de Canaán, fue cambiar su nombre por Josué. En este caso, tenemos también la teocracia y llega a la monarquía. Entonces, tenemos
1 y 2, que es el primer libro y el segundo libro de Samuel, y el primer libro y el segundo libro de los reyes. Nos va a hablar de la teocracia pasada a la monarquía. Va a hablar del reino dividido, primero y segundo libro de los reyes y segundo libro de las crónicas. Ok. La cautividad y fin del rey, de los reinos. Jeremías, Ezequiel y Daniel, que son profetas contemporáneos, nos van a hablar de la cautividad. Jeremías nos habla antes y nos habla dentro de la cautividad. Ezequiel nos habla dentro de la cautividad y Daniel nos habla dentro de entre los cautivos. Entonces son profetas contemporáneos. La restauración y dedicación del templo, entonces abarcaría Esdras y el libro de Jeremías, y fin del Antiguo Testamento con Malaquías, el profeta, uno de los profetas menores, a entre Malaquías y Mateo, ¿sí? Y Mateo, ese lapso de espacio que hay allí, abarcaría lo que se llama el túnel del silencio, o también se llama periodo intertestamentario, ¿sí? Inter es entre los testamentos, o sea, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿sí? Entre esos dos testamentos hay un periodo de espacio que le llaman túnel del silencio, y a eso ubicó 430 años aproximadamente. Entonces tenemos, estos serán los bosquejos que vamos a detenernos un poquito aquí, en esta clase, a ubicar el panorama de esto, de este bosquejo de temas importantes en relación con el periodo legal. Bien, entonces tenemos aquí la salida de Egipto, ¿sí? De Éxodo 12 y 13. Les dije que habían camino al Filisteo, camino a la tierra filistea, que era por la parte de arriba. Se demoraba para llegar a la tierra de Canaán. ¿Cuánto se demoraba? 30 días, un mes. ¿Sí? 30, 45 días llegaban a la tierra de Canaán. Pero cuando el pueblo salió, juntamente con Moisés a la cabeza, Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo que se devuelvan camino hacia el Mar Rojo. Y Dios tenía su propósito. Dios sabe, tenía su propósito. No era fácil la trayectoria que les iba a colocar, pues lo que se llevarían en un 45 días o 30 días, en un mes, poder llegar a la tierra de Canaán y disfrutar todo, se le volvió 40 años y 3 meses. ¿Sí? Porque cuando salen de acá, de Egipto, y al llegar al monte Sinaí, al pie del monte Sinaí en el desierto, resulta que Éxodo 19:1 dice que 3 meses después, o el tercer mes, ¿sí? El mismo día, o sea, el primer día de la semana, demoraron 3 meses de caminata. Cruzaron Mara, cruzaron Refidim, cruzaron las palmeras de Elín, el oasis, y llegaron al desierto, al monte Sinaí, que es el mismo monte Oré. El monte Sinaí y el monte Oré, estamos hablando del mismo monte. 3 meses. El pueblo, Dios hace un pacto con el pueblo allí en Éxodo 19, ¿sí? El pueblo después viola el pacto y Dios los coloca a caminar 40 años dando vuelta en el desierto. Muere Moisés, sucesor totalmente a la muerte de Moisés, sucesor viene Josué, y por mano de Josué es que el pueblo empieza a entrar a la tierra de Canaán. La tierra de Canaán. ¿Sí? Entonces, en este punto, la tierra de Canaán, recuerden que los cananeos son descendientes totalmente de Can, hijos de Canaán. Can, sí, padre de Canaán, así le llama la escritura. Can, padre de Canaán. Los cananeos son precisamente la parte arábiga, que es todo este territorio y todo esto,
este territorio, estamos hablando de esos cananeos que son hijos de Cam, el tercer hijo de Noé. Son las descendencias. Canaán viene siendo el bisnieto de Cam. Son las descendencias en este caso, de Cam, hijo de Noé. Bien, este es todo el territorio que abarcamos en esta gráfica, ¿sí? Ya números, hablamos que números nos va a hablar toda esa caminata de 40 años, se llama número porque van a contar los censos, hubieron 2 censos, también va a contar totalmente el tiempo que caminaron en el desierto. Número 12, 11 y 12 nos va a mostrar los 12 espías para mirar la tierra de Canaán. Al no creer, Dios los coloca a divagar los 40 días que demoraron espiando la tierra de Canaán. Dios, y cuando no creyeron, entonces Dios le cambia día por año y los coloca 40 años ahí dando vuelta en el desierto. Toda esa gente que salieron de Egipto murieron, los ancianos, los que salieron de Egipto fueron los jóvenes, ¿sí? Entonces los que entraron a la tierra de Canaán fue la segunda descendencia, o sea, la descendencia de esos que salieron de Egipto. Entraron a la tierra de Canaán y los únicos personas antiguas que entraron a la tierra de Canaán eran Josué y Caleb. Pero el resto del pueblo que salió con Josué y Caleb murieron. ¿Sí? Y entonces quienes entraron a la tierra de Canaán, Josué y Caleb, que eran los antiguos, y la descendencia nueva del pueblo judío, rodando en el desierto, esos muchachos crecieron, ¿sí? Y pudieron entrar a la tierra de Canaán. Hermano Sebastián levantó la mano. Hermano, Aarón no ingresó. Aarón no, Aarón murió en el desierto, por ahí en Números capítulo 20, 21. Aarón murió en el desierto. Se cree que María también. María muere, el único que entra son Josué y Caleb. Ah, ok, mi hermano, gracias. Listo. Bien, en esta gráfica tenemos acá entonces, una vez muere Josué y mueren los ancianos que estaban gobernando con Josué. A la muerte del último anciano viene un periodo que se llama el periodo de los jueces. Ese periodo de los jueces abarcaría 430 años, ¿sí? Aproximadamente 430 años. El periodo de los jueces son 14 jueces, ¿ok? Son 14 jueces. El último juez es Samuel y ocupa 3 ministerios. Él es sacerdote, juez y profeta, ¿sí? Ubica tres ministerios. Es el último juez de Israel y ubica 3 ministerios. Vuelvo a repetir, sacerdote, juez y profeta. Es el último juez de Israel en ese tiempo. 14 jueces en un periodo de 430 años. ¿Por qué Dios le levanta jueces? Bueno, el pueblo en Jueces capítulo 2, el pueblo se desemboca, el pueblo abraza las costumbres cananeas y Dios lo castiga. Dios lo castiga. La muerte de Josué, la muerte del último anciano, el pueblo se va a abrazar las costumbres cananeas y Dios lo castiga totalmente. Entonces se coloca a merced de los amonitas, de todos esos cananeos, ¿sí? Y los castiga totalmente. De allí entonces viene un problema, que cada vez que ellos se arrepentían, pues Dios le levantaba en su misericordia un juez. Pero en ese caso que le levantaba un juez, precisamente Dios tenía misericordia. Bueno, el último juez que le levanta es Samuel y ocupa 3 ministerios. Ya vemos que, por ejemplo, en el caso de Elí, que era un juez, él no actuó bien. Su familia, en el caso de los hijos, los hijos estaban corrompidos totalmente, ¿sí? Corrompidos totalmente, entonces no podía tener esa
esa, esa vida clara, ejemplar para poder llevar al pueblo adelante, de corrección. En este caso, entonces, viene Samuel, que lo sustituye. Y Samuel, sí, todo su periodo fue recto, ¿sí? Pero, por ahí en el capítulo 7, los hijos de Samuel, a pesar que Samuel era un hombre recto, los hijos no siguieron el mismo ejemplo del padre. Y entonces ya la nación de Israel pide monarca como los demás pueblos cananeos, ¿sí? Y al pedir rey o monarca, entonces ya la teocracia, que es un pueblo dirigido por Dios directamente, por la manifestación de Dios directamente, ahora quieren un rey y Dios les establece un rey. Capítulo 7 y capítulo 8, primer libro de Samuel. Bien, en este caso quiero ubicarles algo importante. Cuando Dios les da la ley, voy a devolverme una gráfica atrás, Dios le establece la ley, escúchenme bien, la ley de Moisés. La ley de Moisés abarca 4 aspectos. Entonces, escúcheme bien, la ley de Moisés abarca 4 aspectos muy importantes. En total son 613 mandamientos, ¿ok? 613 mandamientos, juntamente con el decálogo, ¿no? Decálogo, deca, que viene de 10, y logo, que es conocimiento de los 10 mandamientos. Por eso se llama decálogo. En este punto, el pacto de Moisés, o el pacto mosaico, sabemos que Moisés no es el fundador, Moisés fue el fundador, pero no es el padre de la nación. El padre de la nación, ya ustedes saben que viene siendo totalmente Abraham, Isaac y Jacob. Sobre todo en el caso de Abraham, es el padre totalmente de la nación. El contenido del pacto que tenemos acá, este contenido, que lo más sagrado es el decálogo, los 10 mandamientos para el pueblo de Israel. Es el pacto lo más sagrado para Israel. El decálogo ubica, los 10 mandamientos ubica la ley moral fundamental. Ley moral fundamental. Entonces, los ubicamos acá. Ubicamos acá 4 mandamientos que son los primeros, tienen que ver con Dios directo. En este caso, tienen que ver a nivel vertical con Dios. Los primeros 4 mandamientos de la primera tabla. Recuerden que son 2 tablas. En la primera tabla, ¿sí? Voy a suprimir todo y volvemos aquí. En la primera tablita hay 4 mandamientos que tienen que ver con Dios a nivel vertical, ¿sí? A nivel vertical. Y en la segunda tabla son 6 mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Es la relación a nivel horizontal con el prójimo. Entonces ahí aparecen los 10 mandamientos, 4 para con Dios y 6 para con el prójimo, ¿sí? Bien. Ahora voy a desglosarle. En total, ubicando los 10 mandamientos, en total son 613 mandamientos de la ley de Dios. 613. ¿Ok? En esos 613 hay ley moral, ley civil, ley ceremonial y ley espiritual. Entonces ya tenemos 4. Vuelvo a repetir. En los 613 hay ley moral, ley civil, ley ceremonial y ley espiritual. Tenemos 4 puntos importantes. Entonces el decálogo es la más sagrada para Israel. Tenemos como la ley moral fundamental, los 10 mandamientos. Ahora, el derecho civil, la ley civil, esos derechos civiles están en los estatutos para gobernar la vida social de Israel, su vida en el campamento, ¿sí? Y leyes sanitarias.
vuelvo a repetir que es muy importante en este punto. El derecho civil, que es la ley civil, son estatutos para gobernar la vida social de Israel, su vida en el campamento y leyes sanitarias, etcétera. Hay más leyes. Están las leyes biológicas, leyes que tienen que ver con el medio ambiente. Ahí entrarían en esa parte de las leyes civiles. Regáleme un momentico, por favor. Bien, en este punto entonces tenemos aquí la ley civil, que es muy importante. La ley civil abarca la vida social, la vida en el campamento, la vida, leyes sanitarias, leyes ambientales, ¿sí? Leyes ambientales que son muy importantes tenerlas en cuenta. Vamos para el tercer punto, la ley ceremonial. La ley ceremonial son las instrucciones para la vida religiosa. Esas leyes dadas al sumo sacerdote, que representaba al pueblo ante Dios y ofrecía sacrificio por los pecados del pueblo. Esas leyes no fueron dadas directamente en el mismo tiempo que fue dado el decálogo. Esas leyes fueron dadas a medida que fueron caminando. Dios les iba estableciendo las leyes ceremoniales que tenían que tener en cuenta. En esas leyes ceremoniales tienen que ver como precisamente los rituales de culto, las fiestas, los días sagrados. También cabía el proceso de los animales, cómo se sacrificaban, entonces eso es lo que tenemos como leyes ceremoniales. La otro punto es, el cuarta ley es la ley espiritual. Ojo con eso. Leyes espirituales. Toda la ley es profundamente espiritual. Romanos 7:14. La ley es espiritual. O sea, en vez que ser un libro totalmente teórico, histórico, es un libro totalmente espiritual. Y solo una mente espiritual puede entender absolutamente el recurso de la escritura, porque la escritura solo lo puede entender una mente espiritual. Romanos 7:14, ¿qué nos dice hermana Lucy Rodríguez? Romanos 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ok, o sea, una mente carnal, un hombre carnal no puede entender la escritura. La escritura la entiende un hombre espiritual. Ahora, ya que tenemos estas cuatro leyes, en el Nuevo Testamento, ¿cuál de estas leyes muere? A ver, reflexionen un poquito. ¿Cuál de las cuatro muere? O sea, quedan en desuso para el nuevo pacto. La ley ceremonial. La ley ceremonial, correcto. O sea que queda vigente la ley moral, la ley espiritual y la ley civil. En lo que hubo en el Nuevo Testamento, hubo una reforma totalmente de la ley. Por Pablo dice, no estamos sin ley de Cristo. Es decir, la ley murió, pero ¿qué murió? Murió las leyes ceremoniales y ahora estamos la ley de Cristo. ¿Cuáles son las leyes de Cristo? Las leyes morales. Va a encontrar, por ejemplo, de los 10 mandamientos, va a encontrar 9 en el Nuevo Testamento, menos el Sabá. ¿Sí? Va a encontrar leyes sociales, la relación del cristiano con la sociedad, la relación del cristiano aún con el medio ambiente, con los animales, con todo, ¿sí? La relación que debe tener, que son la parte civil, cómo comportarse, no hablar mal del prójimo, son leyes sociales, ¿sí? Y
Y todo el resto, que la ley es espiritual. El Nuevo Testamento también es espiritual. Cada frase tiene una connotación para una mente espiritual. Ahora les hago una pregunta. Una preguntita. Voy a dejar de presentar aquí y entramos aquí un poquito a refrescar una mente. Ya que les he dado estas 4 tipos de leyes y que una muere y las otras quedan vigentes, son 3 puntos que quedan vigentes, que llama la ley de la libertad en Cristo. La ley de Cristo también dice Pablo, Santiago dice la ley de la libertad. Yo les hago una pregunta. El vestuario, la forma de vestir, ¿tiene que ver con ley ceremonial, ley moral o ley civil? Con ley moral. Ley moral. ¿Quién más? Gracias, mi hermano Sebastián. Amén. Mana, sí. Pastor, estoy en un dilema. Sí, ok. Porque podría ser ley moral, pero también usted nos decía que la ley civil tenía que ser como en relación con la vida en el campamento, digámoslo, para el pueblo de Israel. Nosotros, pues, Sí. ante la sociedad, sabemos que Ajá. el vestuario, o bueno, yo lo tengo así como entendido, que debe ser con decoro, pudor y modestia. ¿Sí? Entonces, pues estoy ahí como entre las dos. Es que son las dos. Son las dos, la ley social, sí, la ley civil y la ley moral. Porque a la verdad es la parte social donde se va a proyectar, se va a relacionar y a la vez parte moral de la ética que tiene de ubicación moralmente, cómo presentarse ante una sociedad. Entonces se ubican las dos. Entonces vamos a mirar algo, vamos a que ustedes reflexionen ahí. Vamos a mirar Deuteronomio 24:5 o 22:5, ¿no? Y vamos a mirar en qué ley está ese versículo, en qué tipo de ley está ese versículo. ¿Qué dice el Deuteronomio 22:5? Dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Ok, entonces para yo entender la conexión de este versículo, porque este versículo no lo puedo aislar del contexto, ni el contexto tanto posterior como anterior, no lo puedo aislar. Entonces, ¿cómo puedo entender qué tipo de ley es este? Este versículo es ceremonial, es un versículo moral o es un versículo civil. Entonces, para Profe, entenderlo, mi hermano Hugo. Profe, pues para mí pienso que es moral, porque claramente dice la palabra de Dios que el hombre no vestirá traje de prenda de mujer, ni la mujer vestirá prenda de hombre, porque va en contra de la moral, de lo que Dios está. O sea que este versículo no ha muerto. ¿Sí ves que es importante cuando uno discrimina cuántas son las leyes? En total son 613 mandamientos, pero entre ellos van incluidos 4 tipos de leyes ceremoniales, morales, civiles y espirituales. Ahora, de esa cuál murió en la reforma que Cristo hace. Entonces, precisamente estamos hablando acá que muere la ceremonial. Entonces, este versículo no es ceremonial, es moral y es ley civil y a la vez es espiritual. Entonces vamos a mirarlo. ¿Cómo lo podemos ubicar? Versículos anteriores y versículos posteriores. Entonces vamos a mirar desde el verso 1. Dice, si vienes extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás.
Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere. Si tú hallares, no podrás negarle tu ayuda. Está hablando de la relación con el prójimo, de parte social, la parte civil. Si vieras el asno de tu hermano o su buey caído en su camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Luego dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. Esto hace. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos, dejarás ir a la madre. Esta es una ley ambiental. Es ambiental, es civil y no es nada ceremonial y es moral. Mira cómo, entonces ahí, en esto anterior y posterior, hay un versículo totalmente que está metido en la relación entre el prójimo, que tiene que ver con ley civil y ley moral, que es el versículo 5. ¿Sí ven? Entonces, ese es el punto cuando yo sé qué murió y qué no murió. Bueno, ¿quién me valida este versículo? Ahora Pablo dice, no vestirá la mujer, ¿sí? No vestirá la mujer, que la mujer debe vestir con pudor y modestia. Entonces me traslada al vestir, ¿sí? Al vestuario del Antiguo Testamento y me traslada la pureza que debe tener, la moralidad que debe tener. Entonces cuando Pablo habla en el Nuevo Testamento, me está afirmando la ubicación en el vestuario que se hacía entre los judíos como pueblo del Señor en el Antiguo Testamento. Y esto es muy importante cuando yo descubro qué tipo de ley es. Ahora la gente ha tomado lo que se llama en el periodo histórico de la iglesia, se llama el antinomianismo. ¿Qué es el antinomianismo? Nomo es ley y anti es contra la ley. Quiere decir, estamos ahora sin ley. Vivamos como pudiéramos vivir. Por gracia soy salvo y no tenemos ley. Eso no es, eso está prohibido por la escritura. Pablo dice, no estamos, la ley murió, pero no estamos sin ley de Cristo. O sea, ahora Cristo nos establece unas leyes morales, unas leyes civiles y unas leyes espirituales. Que murió la ceremonia porque ya no tenemos que sacrificar animales, porque Cristo lo hizo por nosotros. Ya no tenemos que estar llevando un animalito al templo ni nada de esas cosas, ni guardando el sábado como obligación, nada de eso. ¿Sí? No hay ya esos requisitos. Esa sí murió totalmente. Entonces, mire, cuando hacemos una diferencia y ubicamos bien en el estudio de la palabra, qué leyes murieron y cuáles quedan vigentes para el cristiano neotestamentario. Profe, una Sí, pregunta. señor. Ahora vemos mucho conformismo o hay muchos dados a las modas porque dicen que Dios solamente mira el corazón, que no importa cómo se vistan. O sea que están fuera de la ley. Claro, están fuera totalmente de los principios morales de Dios. Porque como dice Mateo 23, ¿al caso lo que hizo lo de adentro no hizo lo de afuera? ¿Sí? Dice, limpiado lo de adentro para que lo de afuera también sea limpio. Y cuando dice que esa es una torcidura, esa parte la están en Marcos 7 y en Mateo 7, dice que Dios, lo que se entra a la boca, entra al vientre y sale a la letrina, ¿sí? Y que el corazón sale los malos pensamientos, el adulterio y todo eso, ¿sí? Y entonces se ubican y tuercen al segundo libro, al primer libro de Samuel, cuando dice que Dios mira el corazón, ¿sí? Dios mira el corazón, lo que no puede mirar, Dios no mira. Dios mira toda intención, pero eso no quiere decir que está hablando de una ley ceremonial, una ley moral. Está hablando de una ley de quién es el valiente para gobernar en su trono. La gente tuerce, escogen el versículo y lo sacan del contexto para hablar lo que ellos quieren hablar. ¿Sí? Entonces Dios veía la valentía y el coraje que tenía David. Entonces Dios ubicó a David porque él sabía qué intención tenía David, a diferente de sus demás hermanos que no tenían esa misma valentía ni ese mismo coraje como lo tenía David. ¿Sí? Entonces son cosas muy diferentes
cuando la gente tuerce la escritura y no se deja llevar. Ahora, cuando dice lo que entra a la boca va al vientre y sale a la letrina, está hablando allí Marco, y Mateo dice, esto hablando de los alimentos que estaban prohibidos, pero que ahora en Cristo se pueden comer. ¿Sí ven? Ahora en Cristo se pueden comer. Ahora, si le hace daño a una persona, si no lo coma, pero ya no es una doctrina reglamentaria. ¿Sí? Ahora en Cristo hay libertad para comer cualquier tipo de alimento que la ley prohibía. ¿Sí? Ahora en Cristo hay libertad. Y entonces, cuando habla de eso, habla de la comida. Pero el corazón de lo que sale es la maquinación del mal. Dios sí conoce eso. Ahora, no está hablando precisamente que lo que está hablando exteriormente no tiene nada que ver con Dios. Claro, el que hizo el cuerpo hizo también el alma. Y ahora Pablo ubica en la primera carta a los Tesalonicenses 5:23, dice, todo vuestro ser, que es la unidad completa del hombre, espíritu, alma y cuerpo, se han guardado irreprensiblemente para la venida del Señor Jesucristo. Y se ha santificado espíritu, alma y cuerpo. O sea que el cuerpo hay que santificarlo, el alma hay que santificarla y el espíritu hay que santificarlo. Ambas cosas en la unidad del ser. Si el que está podrido, hermano, hay un texto en Proverbio 23:7, dice, tal es tu pensamiento, tal eres tú. ¿Sí? Tal es tu pensamiento, tal eres tú. Si uno, la abundancia del corazón, dice Lucas, habla la boca, 6:46. La abundancia del corazón habla la boca. Como está uno por dentro, se manifiesta a través de los sentidos corporales del cuerpo. Como dice la palabra, profe, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es bueno. Ok, mire que ahí es. Entonces, ¿qué pasa? La gente, el evangelio, el otro evangelio que Pablo dice en Gálatas 1:8, hay otro evangelio que pervierte el evangelio de Cristo porque le han llamado el evangelio antinomianismo, o sea, estamos sin ley de Cristo. Vivamos que por gracia somos salvos y andemos como quiera, que Dios solamente mira el corazón como un cardiólogo y lo de afuera no lo está mirando. Lo que yo soy por dentro, lo soy por fuera, señores. Lo que soy por dentro, lo soy por fuera. Si yo soy santo por dentro, lo seré santo por fuera. Bien, esto les dejo un detallito allí para que ustedes analicen siempre. Les dejo 4 puntos, las 4 leyes. Siempre que ustedes estén mirando algo, miren qué tipo de ley es, si es moral, si es ceremonial. Y siempre todas las leyes son espirituales. Entonces van a mirar qué ley murió y cuáles están vigentes. Y ahí podrán ubicar qué leyes siguen vigentes para el cristiano neotestamentario. Y es allí donde el cristiano vivirá una vida en paz con Dios y en paz con el prójimo. Porque si Dios mira el corazón santo, que debe estar santo, entonces lo de afuera también los hombres deben mirar a un ser santo por fuera. Si el hombre no puede mirar el corazón, bueno, entonces el hombre mira lo que está delante de sí. Entonces puede mirar a una persona santa, también pura por fuera. Es como dice el dicho, ¿sí? El vestuario no hace el monje, pero sí lo identifica. Bendiciones, sigamos adelante. Estuvo bien la pausa. Amén. Es muy puntual este punto porque es necesario. Hermano León, ¿iba a decir algo? No, señor, que amén, que así es. Gloria a Dios. Por uno, hermano, cuando siempre vayamos a buscar una doctrina sana, es que a veces dice, bueno, ustedes creen en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Y la gente dice, bueno, aquellos dicen, sí, esta es sana doctrina. Pero la iglesia tan católica cree en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, pero no es sana doctrina. La sana doctrina no se identifica solo por creer una sola doctrina, sino se identifica por creer toda la doctrina moral, civil, ¿sí? Y espiritual de la palabra de Dios. Esa es la sana doctrina, que viva la palabra de Dios. Nosotros, hay gente que comete el error buscando una parte de la sana doctrina. ¿Creen en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo? Ah, que sí, entonces voy a quedarme ahí porque esta es sana doctrina. No, la sana doctrina no es una parte, es todo
es toda la unidad que ubica tres leyes importantes, que son ley moral, ley civil y ley espiritual. Esa es la unidad completa de la sana doctrina. Entonces aquí vamos a mirar algo importante. La primera carta a Timoteo, vamos a mirar algo. Primera carta a Timoteo. Capítulo 1, verso 8 al verso 11. Vamos a pedirle a nuestra hermana Joana que nos pueda leer esa lectura. Vamos a prestarle atención, hermanita Joana, al detalle de comas, puntos, totalmente para ir entendiendo qué nos quiere decir el apóstol Pablo a Timoteo. Pastor, me repite la... Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 8 al verso 11. Primera de Timoteo, 1, 8 al 11. 8 al 11. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y los prófanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Ok, gracias mi hermana Joana. Van a mirar aquí dos aspectos. En esta narración, ¿qué tipo de ley es? Moral, civil, ceremonial y espiritual. ¿Qué tipo de leyes son? Es lo primero que tenemos que rescatar. Civil. Civil y ¿qué más? La civil y la moral siempre van a ir juntos. Y la espiritual también, pastor, también está ahí. Y la espiritual también, correcto. ¿Y el ceremonial? ¿Es ceremonial? Pregunto. No es ceremonial. Aquí no está hablando de sacrificar animales, que el sacerdote debe hacer esto para expiación del sodomita, nada de eso. Si ven, mire cómo se detecta inmediatamente. Ahora, si es ley moral y ley civil y espiritual, esta ley está vigente. Ahora, si yo le enseño a un fornicario que no fornicar, le estoy enseñando ley moral y a la vez le estoy enseñando ley civil y a la vez le estoy enseñando una ley espiritual que viene de alto y que tiene un significado transformador en la vida de ese que cree. Ahora, mire usted algo. A la ley, a este tipo de ley, se le llama sana doctrina. Relaciona el verso 8 y el verso 10, la parte final. ¿Qué dice? Pero sabemos que ¿qué? Que la ley es buena. Que la ley es buena. Ahora, ¿cómo dice el verso 10, la parte final? Y para cuantos se opongan a la sana doctrina. ok, que la sana doctrina es ley moral, ley civil y ley espiritual. Ley espiritual. ¿Se da cuenta? O sea, la sana doctrina que yo voy a enseñar, normas morales, normas civiles y normas espirituales, son leyes que en el Nuevo Testamento se le llama sana doctrina. Mire ustedes lo que descubrieron hoy. La sana doctrina que llama Pablo en el Nuevo Testamento son leyes morales, leyes civiles y leyes espirituales.
Bendito sea Cristo para siempre. ¿Cómo les pareció? ¿Cómo les quedó el ojo? Bueno el tema, profe. Ahora Pablo dice, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Quiere decir que son normas de leyes morales y civiles y espirituales que hay que transmitir. ¿Sí ves? O sea que la sana doctrina son leyes morales, civiles y espirituales. Entonces, ¿cómo va a decir la gente que la ley murió, que en el Nuevo Testamento la ley murió en Cristo y que ahora vivamos lo que quisiéramos vivir porque ya somos salvos por gracia y no necesitamos ya de leyes? ¿Cómo no? Si Cristo es ley. Lo único que muere es la ley ceremonial y Pablo dice, enseñe lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y esto, aquí Pablo nos está diciendo que la ley es legítima, se usa bien, es muy buena. Y también la ley, esa misma ley, se llama sana doctrina. Hermano Sebastián. Sí, mi hermano, porque el Señor Jesucristo nos enseña y nos dice que Él no ha venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Entonces, pues la gracia de Cristo es la que nos permite acercarnos a Él. Digamos que dice en Hebreos 4:16, que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, bajo esa gracia es la que vivimos hoy en día. ¿Correcto, hermano? Correcto. Tenemos la gracia, la salvación, pero ahora Santiago dice, bueno, tú tienes fe, eres salvo por gracia, listo. Muéstrame tu fe con tus obras. O sea, me está diciendo, practica la ley de la libertad. Mira a tu hermano que tiene necesidad, ¿cómo cierras tu corazón contra él? Ayúdale. Si tú tienes en tu corazón, tienes con qué ayudarle, ayúdale, no lo mandes a orar, ayúdale. ¿Sí? Entonces, es la relación social que yo tengo con mi hermano, con mi prójimo y la relación moral, que esa es la parte afectiva que el Señor me está reclamando en Santiago. Pablo dice, por gracia soy salvo, listo, yo dentro por gracia. Una vez que estoy adentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ahora Santiago dice, tú eres salvo por fe, por la gracia, listo. Ahora muéstrame tu fe con tus obras. ¿Sí? Con tus obras. Las obras tienen que ver posiciones de cambio, de transformación, de ley moral, de ley civil, mi relación con mi prójimo, mi relación con él, mi relación de comportarme y a la vez una transformación espiritual que está haciendo la palabra de Dios. Ese es el punto que tenemos que tener en cuenta, mi hermano, para no caer en la desgracia que mucho libertinaje de iglesias hoy llevan, una parte libertina. A eso se le conoce las iglesias antinomianistas, quiere decir las iglesias sin leyes. Una iglesia sin ley, hombre, la ley existe porque Dios es ley. El mundo se rige por leyes. Todo el universo se rige por leyes. Todo en el mundo, en la tierra, en nuestro comportarnos, se rige por leyes. El sol se rige por leyes. La luna se rige por leyes. Nosotros no podemos ser la excepción. Tenemos que tener leyes que nos legislen nuestro caminar y nuestra ubicación con el Señor. Mi hermana Joana, cuéntenos. ¿Sí comprendió? Amén, pastor. Sí, pues sí, es un poco, digamos, respecto a lo que decía la hermana Lucy en cuanto al vestuario y demás, y las demás leyes, sí hay que tomarlo como un poco, pues como lo que usted dice, como tratar de acatar las leyes, la ley que nos rige como tal el Señor Jesucristo, porque igual, pues por algo se crearon, ¿sí? Y precisamente si nosotros pasamos el límite de esas leyes, podemos llegar al punto de llegar a lo que es el libertinaje y más allá de una confusión. Por ejemplo, para los que somos nuevos en el Evangelio, es un versículo confuso, porque si traemos ese versículo a lo de hoy, podríamos decir que también hay pantalones para mujeres, digámoslo así. Entonces, sí es importante como tal tratar de como entender espiritualmente la Biblia, digámoslo así.
Ajá. Ahora, ya que aquí les ubico algo muy importante, ya ubica la hermenéutica. Cuando ustedes vean que ya ustedes descifran un versículo como lo hemos descifrado aquí, que es el versículo 22.5 de Deuteronomio, ya está descifrado, es una ley moral y civil. ¿Sí? Ahora nos vamos directamente a la cultura de aquel tiempo. Todos dos usaban túnicas, correcto, pero había una diferencia entre la túnica del hombre y la túnica de la mujer. La túnica de mujer era más de colores y las más jovencitas eran más decoloridas, ¿sí? Y la túnica de mujer era llegada hasta los tobillos. La túnica del varón llegaba hasta las rodillas, un poquito más abajo de la rodilla, un poquitico nomás. Y era la túnica de guerrero para varón. Entonces, cuando la escritura dice no vestirá, era porque había una diferencia entre la una y la otra. Y el vestuario no había superado su dimensión como tal hasta hoy. ¿Sí? Ahora ubicamos este punto. Cuando el vestuario comenzó a cambiar, el vestuario cambió desde la época del 70 para acá, comenzó a cambiar el vestuario, en quedar lo que se llama la unión de los sexos. Ya no se marca diferencia. Y al no marcarse la diferencia, se ha confundido la sociedad y se ha corrompido en normas morales y en normas espirituales. Se corrompió porque no se marca la diferencia. Cuando el Señor establece la diferencia, era para marcar, uno, que los sexos no se confundieran. Dos, el vestuario identificaba si era masculino o femenino. Tres, también para proteger al hombre y proteger a la mujer de que la mujer no entraran al terreno del sodomismo como tal, no entraran al terreno del sodomismo. Entonces estaba Dios guardando los sexos en tres dimensiones. En la diferencia marcada los está ubicando para que se identifiquen como varón y hembra. En la diferencia moral los está identificando para que se ubiquen en cada uno en el área sexual que Dios los creó. Y en la dirección, la parte espiritual es para que no se confundan los sexos. Ahora, como nosotros fuimos llamados real sacerdocio, el sacerdote era el que usaba el pantalón, se le llamaba calzoncillo de lino fino, era el que usaba. Entonces, a medida del siglo XV en adelante, el que usaba el pantalón siempre fue el varón, siglo XIX, año 1970, el varón siguió con eso hasta que entró lo que se llama la liberación femenina. Entonces entraron a identificarse la unión de los sexos. Ahora no se marca quién es quién, ¿sí? Y es por eso que la sociedad se ha corrompido. Pero siempre el pantalón es para el que ejerce autoridad, ¿sí? Para el que ejerce autoridad. Ahora, en el año 1800, cuando empezó la revolución industrial, entonces algunos hombres que murieron, la mujer quedó con los hijos, tuvo que entrar a la mujer industrial a trabajar y se le adjudicaba el pantalón. Pero ¿qué pasó? Que cuando salían del trabajo, quedaban en sus casas con las mismas ropas y no se cambiaban, y la mujer fue descubriendo sus caderas, sus curvas y todo eso, y ahí tenemos hoy el problema social que tenemos hoy en día. Y eso es lo que Dios no quiere, que esa cultura y esa forma entre a su iglesia, porque la iglesia de Dios es un gobierno punto aparte del mundo. El mundo no marca diferencia, pero la iglesia sí marca diferencia, porque hay un Dios que gobierna con leyes espirituales, morales y civiles. Entonces tiene que marcar diferencia la forma de vestir el varón y la forma de vestir la mujer. ¿Lo ubicaron? Amén, amén, pastor. Bueno, entonces es por eso que es importante, porque yo le enseñé por encima, ahora le estoy untando el versículo, ya el versículo marca una profundidad más, y le ubiqué tres. La diferencia al no confundir los sexos. Uno, para mantener la diferencia de los sexos, guardarlos moralmente. Y tres, para protegerlos del área de sodomismo, de la unión sexual, de la unión de los sexos, que no hay identificación como tal. Entonces, hoy en día debe haber esa identificación como tal. ¿Sí? El varón con su pantalón normalmente igualmente, con pudor y modestia, porque aquí hay pantalones que es muy apegado, muy apretado al cuerpo, que no le queda bien a un varón.
como andar como César Rincón, el torero. Eso no está bien. Tiene que ser un Para el pantalón torero, sí. moral, sí, moral, que no levante sospechas de concupiscencia ni nada de eso. Igualmente, una falda apretada es igual que un pantalón apretado, no hay diferencia. La falda tiene que ser sin ahogo, es aflojada, ¿sí? Que quede, que se marque una pureza y una identificación como tal. Eso es santidad exterior y santidad interior. Bueno, qué bueno que nos estamos entendiendo. Amén. Gloria Pastor, a ¿sabe Dios. que Tito? Yo creo que Tito es pues la carta que Pablo escribe a Tito nos enseña claramente lo que es la enseñanza de la sana doctrina. Siempre cuando a mí me dicen que es la sana doctrina, yo voy a Tito, porque Tito dice en el versículo 11 del capítulo 2, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y si leemos todo ese capítulo, ahora que usted nos dice lo de las leyes civiles, morales, ahí nos habla de leyes civiles, de leyes morales, de todo eso. Claro. Y el capítulo 2, verso 1, léalo por aquí, para que vea qué dice ahí, hermanita. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ok, todo ese contenido que viene hacia adelante en versículos posteriores son puras leyes morales y civiles. Y eso es sana doctrina, y eso es ley moral y civil. ¿Y eso de dónde viene? Rescatado del Antiguo Testamento a un pueblo que se llama Israel, que Dios le enseñó todo eso. Ahora somos nosotros el Israel espiritual, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Igualmente el Señor nos da esas porciones de leyes para que vivamos para Él en santidad y honor. Listo, qué bueno que ustedes aprendieron a descubrir esto y esto les va a ser de mucha utilidad ahora en adelante. Cuando ustedes estén leyendo un versículo de alguna parte de la escritura, primero deben descubrir qué tipo de ley es. ¿Ok? Una vez que descubran qué tipo de ley es, van a profundizar, como hicimos ahorita con Deuteronomio 22:5, van a profundizar ya acerca del texto como tal y a nivel cultural, ¿sí? Porque eso lo hicimos a nivel del texto y a nivel cultural. Porque hay que mirar que la cultura va cada día avanzando y va cambiando y todo eso. Pero cuando nosotros manejamos una historia y una cultura y una gramática del texto, podemos nosotros diferenciar, ubicar la voluntad de Dios con respecto a nosotros y con respecto al mundo. El mundo hace lo que quiere, nosotros no. Nosotros somos gobernados por la poderosa palabra de Dios, que son leyes civiles, leyes morales y leyes espirituales. Bien, Sí, sigamos aprovechando este espacio. Mano León iba a decir algo. no, señor. Ok, listo. Bien, entonces ya tenemos, ¿cuántas leyes son en total? ¿600 qué? 13 mandamientos. Ok, para el pueblo de Israel. Bien, cuando muere el último juez, que es Samuel, viene Saúl. Él gobierna 40 años, David 40 años y Salomón 40 años. A esto se le conoce la edad dorada de Israel. ¿Sí? La edad dorada de Israel. Estos tres gobernantes principales que dominaban sobre un pueblo, reinaban sobre un pueblo que llama la monarquía, ¿sí? Monarquía, sobre una unificación de un pueblo de 12 tribus, ¿okay? De 12 tribus. Estos tres reyes, la monarquía, la edad dorada de Israel, que son estos tres reyes, gobernaron sobre 12 tribus de Israel. Son los únicos que gobernaron sobre 12 tribus de Israel. Ahora, en ese periodo de tiempo, abarcamos que ya los reyes que vienen posteriores a Salomón, ya unos gobiernan en el rey del sur y otros gobiernan en el rey del norte. Y vamos para allá porque es bueno examinar algo importante. Bien, a la muerte de Salomón,
el auge y la decadencia que hay en el pueblo es bastante terrible, porque Salomón peca contra Dios, Dios levanta a Roboam, ¿sí? Pero Roboam no escucha el consejo de los ancianos, ¿sí? Y el pueblo, reino de las 12 tribus, se divide. Aquí estamos en esta tablita que estamos aquí. Aquí estamos, el reino se divide, las 12 tribus. O sea que el reino del norte, la capital es Samaria. El reino del sur, la capital es Jerusalén. El reino del norte, con capital Samaria, quedan 10 tribus. El reino del sur, capital Jerusalén, tiene 2 tribus. Quedan con 2 tribus. Se divide porque Roboam no escucha el consejo de los ancianos y el pueblo se divide. Y se va, uno se va con Jeroboam y el Jeroboam, el reino del norte, y el otro se va con el reino del sur, que es Jerusalén. Entonces el reino se divide. Por eso les decía que los únicos reyes que gobernaron sobre 12 tribus fueron 3 monarcas, entre ellos Saúl, 40 años, David 40 años, Salomón 40 años. Se llama la edad dorada de Israel. Pero después que Salomón fracasa, tiene un hijo, y en medio de su vejez fracasa, tiene un hijo, Roboam le sucede, pero Roboam hace lo contrario al consejo de los ancianos y el pueblo de Israel se divide. Y entonces estamos diciendo, reino del norte, su capital Samaria, reino del sur, su capital Jerusalén, con 2 tribus y la otra con 10 tribus. ¿Dónde está eso? Primera de Reyes, capítulo 11, hasta el capítulo 12. Entonces, la rebelión de las 10 tribus de Israel se le llama Reino del Norte y la capital es Samaria. La permanencia de Judá, que las 2 tribus que siguen el Reino del Sur, es Judá y la tribu de Benjamín. ¿Sí? La tribu de Benjamín y la capital es Jerusalén. Ok. Y aquí entonces tenemos los 2 reinos divididos. Entonces, si tenemos 2 reinos divididos, tenemos una serie de reinos, de reyes para cada uno de estos reinos. Al reino del sur, al reino del norte, tenemos cada uno de reyes diferentes. Entonces, aquí nos toca observar los reyes. Entonces, para Jeroboam, que queda con 10 tribus, en ese reino del norte, ¿sí? Que es Israel, que son 10 tribus, y que la capital es Samaria, tiene 19 reyes. Reinaron sobre esa capital y sobre 10 tribus, 19 reyes. Y aquí están los reyes. Los 19, Jeroboam, Orri, Joacán, Manaén, Nadab, Acá, Joás, Pecaías, Brasa, Ocosías, etcétera. 19 reyes, aquí donde le estoy señalando. Ok. Los profetas de ese rey del norte, los profetas son Ahías, Elías, Micaías, Eliseo, Jonás, Oseas, Amós y el profeta Obed. Son los profetas de ese reino del norte. Entonces, cuando ustedes estén leyendo, que están leyendo al profeta Elías, bueno, ya sabe que le está profetizando al reino del norte. Que está leyendo el profeta Eliseo, sabe que está profetizando al reino del norte, su capital Samaria. Que está leyendo el profeta Amós o el profeta Oseas, sabe que su profecía va dirigida al reino del norte. ¿Ok? Que eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, el reino de Judá, los reyes de Judá, estos reyes de Judá abarcarían prácticamente casi 20 reyes. Entonces tenemos Roboam, Ocosías, Jotán, Osías, 4, Abdías, Atalía, Acaz, Joacaz, ¿sí? 8, 12, 16, 20 reyes, con una mujer que se llama Atalía. ¿Ok? 20 reyes con una mujer, o sea, entre los 20 hay una mujer que se llama Atalía.
el reino de Judá, el reino del sur. Ahora los profetas son Semaías, Nahum, Joel, Jeremías, Abacú, Sofonías, Ezequiel, Daniel, Andías, Miqueas, Isaías, Zacarías, Hazaíel, Eliezer, Ehú, Anani, Azarías, Iddo y Semaías. Estos son los profetas. Mano León, cuéntenos. Mi hermano Eber, entonces en este caso los profetas mayores quedan asociados con Jeroboam en Israel y los menores quedan con Roboam al sur. Correcto, ¿no? Algunos profetas prácticamente, por ejemplo, la mayoría de los profetas del reino del norte son como, son menores. Ahora, quiero explicarles algo importante. ¿Por qué se le llaman profetas mayores y profetas menores? No porque eran más espirituales, no, el uno que el otro, no. Es por la extensión de capítulos en sus cartas. Por eso se le llaman profetas mayores y menores, por la extensión de capítulos en las cartas o en los libros. Extensión de capítulos. Eso es lo que marca la diferencia de profeta mayor y profeta menores. Por la extensión de capítulos en sus libros, no más. Ahora, la mayoría de los profetas fueron más al reino del sur. ¿Por qué? Porque recuerde que esta línea roja, ¿por dónde se va? La venida del Mesías. Ok. Esta línea roja, recuerde que Israel, judíos, viene de Judá. Precisamente, David es de Judá. La línea roja se mete por el reino de Roboam, el reino del sur, por donde viene el Mesías, ¿sí? Y recuerde que ya para el año 725 antes de Cristo, Israel con su capital Samaria quedó cautiva con Asiria, y Asiria los esparce, Dios los esparce por todo el mundo y se aparece, las 10 tribus de Israel desaparecen. ¿Cuáles son las tribus que quedan vigentes que entran en Babilonia? Las 2 tribus son las que quedan vigentes por donde viene el Mesías. En estas tribus, que son la tribu de Benjamín, la tribu de Judá, es por donde viene el Mesías, porque el reino del norte desaparece. El que queda vigente es el rey del sur, el reino del sur. Es más, hasta el día de hoy, quien existe es el reino del sur en Israel. Para que vean ustedes. Porque las 10 tribus de Israel todavía están desaparecidas y no han vuelto a su posición. ¿Cuándo volverán las 10 tribus de Israel a su posición? Cuando Dios unifique las 12 tribus de Israel, cuando Jesucristo venga por segunda vez, ¿sí? Él llamará a sus 12 tribus, a las 10 tribus que están desaparecidas, las llamará donde estén y las reunirá en su tierra. Pero eso cuando venga el Mesías. Bueno, Hugo. Profe, una pregunta. Dice que ahí fueron esparcidos por todo el mundo. Eso ya es aparte de cuando estaban construyendo la torre, que también fueron esparcidos. Sí, señor. Claro, estas 12 tribus, las 10 tribus de Israel, Dios las esparció por todo el mundo por ser idólatras. Por ser idólatras. Y Dios las desaparece, quedan cautivas con los asirios y desaparecen. Se fueron por todo el mundo en ese tiempo. Estamos hablando de 725 a.C. Y las únicas 2 tribus que aparecen todavía, que aparecen en memoria, actuando por donde viene el Mesías, es la tribu del reino del sur, ¿sí? Que es la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, precisamente por donde se mete el Mesías. Es importante esta gráfica para ubicar que el Mesías no se mete por el reino del norte, sino por el reino del sur. Esto es importante. Y precisamente tenemos la mayoría de profetas, y entre eso el profeta Isaías, que el profeta Isaías es el evangelio mesiánico del Antiguo Testamento. Hermano Sebastián, decía algo. Hermano Sebastián, ¿iba a decir algo? Bien.
Tenemos a Isaías, tenemos al profeta mayor Daniel, que habla mucho de la venida del Mesías y la venida del Mesías por segunda vez, y establecer un reino. Tenemos a Jeremías, que aquí también lo tenemos, que es importante, ¿sí? Jeremías, Daniel, Isaías, y tenemos también al profeta Ezequiel, ¿sí? Al profeta Ezequiel. Mire que todos los profetas importantes están mesiánicos, están en el reino del sur. Todos, hasta Micaías, que habla de la venida, Micaías, Sofonías, importante este profeta, Sofonías, Zacarías, habla del capítulo 12, 13 y 14, habla de la venida del Mesías cuando restaura a Israel, las llama de las 12 tribus, las 10 tribus donde estén perdidas, las llama, las reúne, ¿sí? Las reúne, donde estaban esparcidas, las reúne, y Dios le da vida a todos ellos. Zacarías, o sea, miren que todos los profetas mesiánicos están en el reino del sur. Ahora, en este lazo de tiempo, hermanos, ¿sí? Esta tribu, como coge un ejemplo de, no coge ejemplo de lo que le pasó al reino del norte, entonces Dios los tiene que meter 70 años de esclavitud en Babilonia. 70 años de esclavitud, ¿sí? En esos 70 años, aquí tenemos los reyes del norte y tenemos los reyes del sur. Aquí unos tantos que son importantes, el resto ya se lo mostré en la otra gráfica. Cuando salen de Babilonia, que demoran 70 años cautivos allá, salen de Babilonia por medio del imperio persa, a mano de Ciro y de Darío, ¿sí? Por el decreto de Ciro, el pueblo sale, ¿sí? Y empiezan a otra vez la línea, que ya la línea de Jesucristo ya no viene por la línea real, sino que aquí después del cautiverio viene por la línea sacerdotal. Se mete por la línea sacerdotal. Encontramos a Esdras, que era sacerdote y escriba. Sacerdote y escriba de Israel. Esdras era un doctor versado en la escritura. Entonces encontramos esta orden del decreto, encontramos a Esdras, a Nehemías, ¿sí? En la restauración y la construcción de los muros y la reconstrucción del templo. Ok. Y ahí termina con Malaquías, y vienen los 400 años o 430 años del periodo de silencio que se llama periodo intertestamentario. Acá. Vuelvo a repetir, periodo intertestamentario. Y termina el fin del canon del Nuevo Testamento. Listo, fin del canon del Nuevo Testamento. Con Malaquías y con Esther, con Esdras, Nehemías y Esther, que son los parte política y la parte religiosa, Esdras, y profetas, los profetas de ese momento, que tenemos a Ageo, Zacarías y a Malaquías. Son los últimos profetas hablando al reino del sur. Ageo, el profeta Zacarías y el profeta Malaquías. Entre eso estaba Esther, Esdras y Nehemías. Recuerda que cuando ustedes están leyendo el libro de Esdras y el libro de Nehemías, van a encontrar que los profetas Ageo y Zacarías, ¿sí? Ageo y Zacarías decían al pueblo y animaban al pueblo, y estaban allí. Y luego el último profeta, que es Malaquías. Estamos hablando año 440 antes de Cristo, Malaquías, y listo, ya viene, se termina fin del canon del Nuevo Testamento, ¿sí? Aquí en este punto, y viene el periodo de silencio o el periodo intertestamentario, que eso lo vamos a ver qué sucedió allí. Entonces viene la línea, viene aquí la línea de Nehemías, Esdras, Zorobabel, ¿sí? La restauración de los muros del remanente de Israel, viene la línea, los profetas que se ubicaron en ese espacio. Tenemos aquí a Ageo, Zacarías y Malaquías, y dice último de los profetas del Antiguo Testamento. Venlo acá. Último de los profetas del Antiguo Testamento, con Malaquías.
Entonces aquí la línea mesiánica sigue surgiendo hasta que llega aquí, sigue la línea, nace Cristo, ¿sí? Mateo capítulo 1 y 2, el bautismo del Señor capítulo 3, el ministerio de la tierra capítulo 4 al 25 de Mateo, la entrada triunfal, Mateo capítulo 21, ¿sí? La traición y arresto de Jesús, Mateo capítulo 26 y 27, y la crucificación del Mesías. Mire la línea mesiánica, que es importantísimo, y empieza el principio del canon del Nuevo Testamento. Principio del canon del Nuevo Testamento con el nacimiento de Cristo, ¿sí? Pero antes de darle el principio del canon del Nuevo Testamento, hay un trasfondo histórico que nos toca estudiar, que se llama el periodo intertestamentario, para darle el principio al canon del Nuevo Testamento. Listo, aquí entonces terminaría aquí en este punto, con la muerte de Cristo, se consume la ley, ¿sí? Viene la resurrección, y en ese periodo, ¿sí? Resurrección, Cristo resucita. Al resucitar, al tercer día, que es la resurrección de Cristo, fue conforme a la Escritura, tiene que decir conforme a la cultura hebrea. Óigame bien, conforme a la cultura hebrea es que se ubica 3 días y 3 noches. ¿Ok? En esa parte, cuando ya viene el derramamiento del Espíritu Santo, mi amado hermano, el derramamiento del Espíritu Santo, el descenso del Espíritu, aquí se le coloca fin a la ley ceremonial y siguen las leyes morales, las leyes civiles y las leyes espirituales. Dios hace una reforma a la Constitución mosaica. 3 días son vigentes el día de hoy. Civil, moral y espiritual. Bien. Mi hermano Ever, mi pastor Ever. Sí, señor. Cuéntenos. Cuénteme, mi hermano Sebastián. Le cayó el internet. Profe, una preguntita. Sí, mi hermano Alonso, cuéntenos. Bueno, ahí esos 400 años del silencio, yo creo que Dios lo hizo con el fin de que ese pueblo totalmente se olvidara del Señor, ¿no? Porque 400, ahí entendible que entonces no le habló a ese pueblo, aunque ellos tenían su escritura, sus sacerdotes, todo eso allá, pero yo creo que estaba preparando la venida del Señor, ¿no? Bien. No es que no haya hablado. Dios, bueno, no hubo profeta en ese periodo. El profeta el último es Malaquías. Pero ya, por ejemplo, Malaquías termina hablando, capítulo 3 y capítulo 4, hablando de la venida de Elías, que es Juan Bautista, y Elías, que es el futuro Elías que ha de venir, y de Cristo. Daniel también nos ubica lo que iba a pasar en el periodo intertestamentario. Daniel nos ubica toda esa trayectoria, ¿sí? Quiere decir que Dios profetizó lo que iba a suceder, pero terminó con Malaquías y deja ese espacio registrado en la escritura de todo lo que se iba a levantar, pero no levantó profeta fuera de Malaquías. Lo que dejó es que el pueblo se ciñera a la escritura, y conforme ceñirse a la escritura y el escudriñar, podían saber la preparación que venía ese periodo para venir el Mesías. Al no escudriñar la escritura, sino que se desvían, cuando aparece el Mesías, no lo detectan, sino que los crucifican, porque no se dieron cuenta que la misma escritura lo decía el momento que había de aparecer. ¿Me hago entender, mi hermano Alonso? Sí, perfecto, perfecto, profe. Listo. Otra pregunta poco, bueno, de pronto habrá alguna materia donde se hable algo del rey Salomón, porque a veces hay preguntas, ¿no? De él, si él se salvó o no se salvó, bueno, por lo que ya sabemos, ¿no? Por lo que Bueno, en la escritura nos da un enfoque de que pudo ser salvo. ¿Por qué? Porque es que el libro de Eclesiastés, Salomón lo escribe en la vejez. Sí. Entonces, y él termina hablando: el fin de todas estas cosas, vanidad de vanidades, todo lo he disfrutado. El fin de todo esto es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, como lo escribe en la vejez, se ubica que Salomón se pudo haber salvado.
¿sí? Porque él ubica un arrepentimiento, ubica que lo mejor estar en la casa de Dios, Eclesiastés capítulo 5. El capítulo 12 termina diciendo: el fin de todo el discurso, teme a Dios y guarda sus mandamientos, este es todo el hombre. Dice: yo disfruté todo. O sea, cuando Salomón se descarrió, él se pegó una descarriada terrible, pero él escribe ese libro como un arrepentimiento, ubicando que todo es vanidad, y luego ubica que lo mejor de todo es buscar a Dios y temer sus mandamientos, guardar sus mandamientos. Perfecto, profe. Listo. Otra preguntita. Le escuché, profe, ahí usted hablar de Santiago, medio hermano del Señor, pero en el libro de Mateo 13:55, ahí habla de los 4 hermanos, o sea que María tuvo más hermanos afuera de esos 4, entonces. Sí, lo que pasa es que Santiago sería el mismo Jacobo. ¿Sí? Hace mismo Jacobo. Sí, el nombre Jacobo, Santiago, tiene varios nombres. Jacobo, Jaime, Santiago, y otro nombre que no me acuerdo. Son como 4 o 5 sinónimos del mismo Jacobo. Perfecto. Entonces, el nombre Jaime viene de Santiago. El nombre Jacobo y Santiago y Jaime son los mismos. Y hay otros 2 nombres que se le añaden a Jacobo. ¿Sí? O sea, son sinónimos. Entonces, cuando hablen de Jaime, está hablando de Santiago. Cuando hable de Santiago, está hablando de Jacobo. O sea, son sinónimos. ¿Cómo lo entendemos? Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Ahí está 2:9. 2:9 habla de las columnas del templo, que era Santiago y Juan y Pedro. Hechos capítulo 1 habla de Jacobo y María, que estaban orando en el aposento alto. Primera carta a los Corintios capítulo 9, verso 4 al 6. Entonces está hablando, dicen, los hermanos del Señor, entre esos Santiago, ¿sí? Y ¿cuál más? Estamos hablando del capítulo 2, donde Pedro estaba disimulando, porque los que venían de Santiago, o sea, de Jacobo, ¿sí? El mismo Santiago, el mismo Jacobo, se disimulaba a Pedro, y era de expulsar, dijo San Pablo. Entonces, el mismo Jacobo es el mismo Santiago. Es más, Judas, la carta de Judas, es hermano de Santiago, y ellos 2 son medio hermanos de Cristo. Sí, perfecto. El que dice ahí Simón es Simón Pedro, ¿verdad, profe? Sí, señor, el mismo Simón Pedro. Ya. Listo, mi hermano. Gracias, profe. Listo, mi amado hermano, con mucho gusto. Bueno, espero que hayamos contribuido un poquito al intelecto hoy. Bueno, recibo aportes, preguntas, inquietudes. Mi hermano Ever. ¿Ahí me escucha? Sí, señor. Ay, qué pena ahorita que yo iba a hacer un aporte, pues se me vino así como a la mente las 2 tribus que salieron, que forman el reino del sur, fueron la de Judá y Benjamín, ¿cierto? Sí, señor. Quiere decir que Judá fue el que no estuvo de acuerdo que se vendiera a José, y pues Benjamín también era hijo pues de la promesa de Jacob, ¿cierto? Sí, señor. Y o sea, se me vino esa parte porque como estaba leyendo la historia de José, entonces la retuve. Ajá. Así es. Y es más, en el reino del sur quedó la tribu de Leví. La tribu de Leví no se fue con el reino del norte, se fue con el reino del sur. Y la tribu de Leví es la línea sacerdotal. Pero como Leví no tenía posesión, entonces se ubicó con Judá y Benjamín. Entonces se ubicó ahí, ahí quedaron el linaje sacerdotal. Ah, ok, mi hermano. Gracias. Con gusto. Mi hermano Hugo, cuéntenos cómo les fue, qué aprendió, qué aporte nos tiene. Pastor, pues ahí despejé muchas dudas y pues lo que aporté ahorita, sí se aprende harto. Gloria a Dios, qué bueno, me alegra. Que Dios le siga bendiciendo, ayudándole, mi amado pastor. Pues Adelante.
Aquí tengo algo que estaba leyendo en San Mateo capítulo 13, en el 55, versículo 56, dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? O sea, está hablando de que eran hijas de María también. Sí, claro. El Señor tuvo, al menos, creo que tuvo 10 hermanos más. ¿Se me entiende? Habían 4 varones, 4 hermanos. Bueno, Cristo profe, eran gracias. 5 y habían varias hermanas. Estamos ubicando máximo, así más un promedio, por ahí 10 hermanos en total o 2 hermanos en total. En total, de 10 a 12. Imagínense usted. Mi hermana Lucy, ¿cómo le fue en la clase? Bien, profe, profe, yo tenía una pregunta, pues no sé, Sí. cuando hablábamos de la dispensación en la ley, Sí. usted nos hablaba del pacto, entonces hablábamos del pacto mosaico, davídico y judeo. ¿Cuál es ese pacto judeo? Judeo-palestino, o sea, hoy le llaman pacto palestino. La verdad que el pacto palestino aparece en la Biblia. Eso es más bien Roma, cuando conquistó a Israel en el año 70, expulsó a todo Israel totalmente, lo desapareció, ¿sí? Desapareció las 12 tribus, las desapareció totalmente y la tierra la ubicó Roma y se la dio a pueblos extranjeros, ¿sí? Que eran pueblos filisteos, ¿sí? Filisteos, porque Palestina viene de filisteos. Entonces, Palestina no se le llama pacto palestino, aunque algunos teólogos en las Biblias, en libros de teología, aparece pacto palestino, pero en realidad esa palabra para el judío es una ofensa, ¿sí? Para el judío es una ofensa. Entonces, es como decir, tierra bendita y divina de la Palestina. Eso no está correcto, porque es tierra de Judea, ¿sí? Tierra de Judea, donde el Señor anduvo, donde esa tierra Dios se la dio al reino del sur, ¿sí? A la tribu de Israel, no a Palestina, que son pueblos paganos filisteos, sino a Judea, que es el pueblo santo de Dios. Entonces, lo que ubico es el pacto judeo, más bien que el pacto palestino, el pacto judeo. ¿Qué es el pacto judeo? Es que Dios hace venir de nuevo a su pueblo a posesionarse en la tierra. Ya empezó la posesión desde el año 1948, empezó ya Israel a tomar posesión de la tierra prometida, pero todavía no tiene el control total de la posesión el derecho legal que Dios le ha de dar todo, no ha tomado totalmente el dominio total. Es más, la mezquita de Omar, que yo les compartí en la clase pasada, la mezquita de Omar, donde quedaba Jerusalén, apenas está el muro, sí, apenas está conquistado por 3 naciones. Estamos hablando de los cristianos, estamos hablando de la Iglesia Católica, los musulmanes y Israel. Cada uno tiene su porción, pero Israel tiene que tener dominio total sobre Jerusalén. ¿Cuándo se logra ese dominio total? Cuando ellos empiecen a construir el templo y a Jerusalén total para posesionarse el anticristo. Todavía eso no ha tenido lugar ni espacio. Cuando aparezca el anticristo, se logrará ese objetivo. De resto no. Profe, una pregunta. Ok, mi hermano Hugo. Bueno, se sobreentiende que el pueblo de Israel, que es la niña de los ojos del Señor, y no tienen ese entendimiento de que ya el Señor vino y lo están esperando y que están construyendo un templo supuestamente para él. ¿Por qué esa parte así, profe? Bueno, hay un pueblo que nos ubica Romanos 9, la carta a los romanos del apóstol Pablo, que es judío, 9, 10 y 11. Hay un pueblo político, una nación cultural, una nación de Dios por donde vino Cristo, ¿sí? Como hermanos en la fe. Esa nación tiene promesas hechas como pueblo político del Señor.
y por donde viene el Mesías que ha de reinar sobre el mundo, sobre esa nación para el mundo entero. Bien, esa nación tiene que tener a la cabeza un Mesías que es el del trono de David, por ejemplo el pacto davídico tiene que cumplirse y tiene que tener una nación donde reina él y de allí, de esa nación, el mundo entero. ¿Sí? Se cumple el pacto davídico, que es en el milenio. Ahora, la nación de Israel tiene que ser restaurada porque Israel rechaza al Mesías. Entonces, al rechazar el Mesías, Dios mira al mundo gentil, mira a las otras ovejas que no eran de redil y nosotros alcanzamos la salvación, lo que dice Pablo en los Romanos. Su defensión, su rechazo fue la salvación del mundo. ¿Sí? Entonces, pero dice, cuanto más su plena restauración, dice el apóstol Pablo, cuanto más su plena restauración. Entonces, cuando haya subido, Romanos 11, 25 y adelante, dice, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces luego vendrá de Sion el libertador y luego todo Jacob o todo Israel será salvo. ¿Se acuerdan? Luego todo Israel será salvo. Entonces, hay un trato de Dios para con Israel como nación, como pueblo político, donde viene el Mesías, y otro punto es el cuerpo de la iglesia. O sea que hay dos pueblos. Uno como nación, un pueblo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso es lo que está. Una vez se levante la iglesia, Dios comienza a tratar con su pueblo Israel. Ah, bueno, gracias, profe. Con gusto, mi amado hermano. Bendiciones. Bien, entonces vamos a pedirle a mi hermano Hugo, nos dirige en oración. Le damos al Señor gratitud. Ya vamos por las 9 de la noche. Gloria a Dios. Amén, profe. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Padre maravilloso, en esta hora te damos la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor, por esta clase más que nos permite estar y delante de tu presencia, maravilloso Jesús. Te pedimos, Señor, que en cada clase, Señor, en cada enseñanza derrame sobre nuestra vida sabiduría, Señor, entendimiento, Padre Santo, y que nos guíe a toda verdad, Padre maravilloso, Señor, que nos bendiga con toda su bendición a este grupo, Padre Santo. Derrama, Señor, sobre nosotros siempre de tu gracia y de tu Santo Espíritu y redargúyenos a través de tu palabra y de tu enseñanza en el nombre poderoso de mi Jesús de Nazaret, Señor. Amén. Y amén. Bueno, muchas gracias por estar en la clase. Les deseo a todos una feliz noche. Terminado esto, viene panorama del Antiguo Testamento, viene Antiguo Testamento. Vamos a ver libro por libro, su contenido como tal y algunos apuntes muy importantes. Así que les deseo una feliz noche para todos. Nos vemos el sábado con la ayuda del Señor, si Cristo no ha venido por nosotros. Amén. 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 Feliz Bendición noche. para todos. Gracias, Bendiciones. profe, a usted. Dios les bendiga a todos. Con gusto. Feliz noche.